Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a una nueva Alpha Talk, nuestra Alpha Talk de noviembre. Muy contentos porque hoy nos acompaña Aldo Lema, un amigo de la casa. Ya nos ha acompañado en los espacios que armamos desde AlphaCast hace un tiempo. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Luciano. Un placer siempre estar en contacto y saludos a la audiencia. Bueno, como siempre, les recuerdo a todos lo que vamos a escuchar acá, después lo vamos a subir a nuestro podcast, después lo vamos a subir a YouTube, así que lo pueden continuar viéndolo ahí. Aldo, hice el intento fallido de entrar a LinkedIn y tratar de hacer un resumen de tu carrera. Tenés 46 experiencias en LinkedIn, con lo cual creo que hiciste de todo. Has sido consultor, sos docente, sos director de empresas, sos asesor de los gobiernos de Chile y Uruguay. Una carrera que me parece que la forma más, que va a hacer más justicia a tu recorrido, si nos contás un poco de vos, de cómo fue tu llegada hasta acá, cómo fueron esos 30 años de recorrido de la economía que te trajeron hasta acá. Bueno, esencialmente mi interés por la economía nace en la adolescencia, en la crisis del 82. Ahí eso marcó muy fuerte, digamos, a mi familia y me marcó a mí que empecé a trabajar desde muy chico. Luego en Montevideo, porque vengo de una ciudad del interior, de Uruguay, de San José, estudié economía. Me recibí de economista y me fui a hacer un posgrado a Chile, a Santiago de Chile, donde primero hice vida académica, después de hacer el posgrado, de hacer el máster en macroeconomía, hice vida académica en la Pontificia Universidad Católica por algunos años. Y como bien decís, hace prácticamente 30 años que trabajo fundamentalmente en el sector privado, en los mercados financieros, o sea, traté de integrar la macroeconomía y la econometría, que había sido un poco mi especialidad en la academia y donde había enseñado, a los temas macroeconómicos. Y luego, en todo ese periodo, digamos, de 30 años al que hacías referencia, básicamente he trabajado fundamentalmente en precios de activos, en estructuras de carteras de inversión, en diseño de portafolios y con un interés siempre por las políticas públicas. Ningún economista, digamos, creo que pierde el interés por las políticas públicas y yo lo he tenido y encauzado últimamente, como bien mencionás, siendo integrante de los consejos fiscales de Chile primero, el cual todavía integro hasta mayo del 2024, el Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución fiscal independiente que básicamente revisa las cuentas fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública en el país. Y paralelamente, también en Uruguay, en el Consejo Fiscal Asesor de Uruguay, que es un poco más nuevo, hace 2 años que se instauró y el cual, digamos, integré hasta el primero de noviembre. Podríamos decir que he estado fundamentalmente en temas de macrofinancieros, con este interés por las políticas públicas, en particular en último tiempo por la responsabilidad fiscal, y yendo y viniendo, digamos, entre Uruguay y Chile, porque viví 18 años en Chile y después, desde el 2011, vivo en Uruguay. Bien, Aldo, perdón, quiero estar seguro de estar grabando bien. Estamos grabando, no me quería perder nada. Y Aldo, un poquito recién dejaste de entrever, pero vos cómo haces economía? ¿Cómo es tu ejercicio? Viste que hay economistas, mencionaste que haces econometría, que haces políticas públicas, que mirás mercado, pero ¿cómo es tu ejercicio, tu método para hacer economía? ¿Cómo lo describirías? Bueno, si lo tuviera que definir en una identidad que he tenido escrita en mis pizarrones durante mucho tiempo, la identidad esa, para mí, que refleja un poco cómo uno debería hacer economía, sobre todo en el ámbito de la economía positiva. A mí me interesa mucho el ámbito de la economía positiva, tratar de entender lo que va a pasar, lo que podría pasar, con toda la incertidumbre que hay, por cierto, pero es donde, a pesar de la adrenalina alta que existe y de la volatilidad en general que puede haber en temas económicos, macroeconómicos y demás,
yo lo disfruto, me gusta, digamos, y por lo tanto me muevo fundamentalmente en ese terreno. Hay otros economistas que desde centros de estudios, desde la academia o desde otros ámbitos se mueven más en el terreno de lo normativo. Y esa identidad para mí, en el terreno de hacer economía positiva, lo que podría pasar, básicamente se basa en buena teoría económica, buenos modelos, buenos datos y buen juicio, digamos. Yo eso es lo que les digo en general a los jóvenes o estudiantes de economía o recién egresados, que en el fondo hay que hacer un gran esfuerzo por tratar de mantenerse lo más actualizado posible. Por ejemplo, cuando nosotros egresamos de la universidad, cuando yo egresé de la universidad en materia de política monetaria, eh, los regímenes de metas de inflación estaban recién empezando en el mundo, entre casos como Nueva Zelanda, Inglaterra y demás. Por lo tanto, vean todo lo que cambió desde que yo egresé en el año 92, 91, 92, ahora en materia de política monetaria, de metas de inflación, de cómo un Eh, banco eh, central estaban de moda los tipos de cambio fijo en esa época, por todos lados, ¿no? y las bandas cambiarias, tipos de Claro. cambio, o sea, en el fondo, pero bien lo decís, digamos, estaban todavía de moda o con una alta participación los regímenes o las familias más de tipos de cambio administrados y se fue evolucionando hacia regímenes de inflation targeting y de metas de inflación. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, buena teoría, ¿qué significa buena teoría? Por supuesto, la buena teoría que es buena desde siempre, que genera buenas predicciones, que en el fondo tiene en algún sentido pilares robustos para entender lo que va a pasar o lo que podría pasar. Pero también, y ese es un ejercicio que a veces es hasta un poquitito angustiante, la necesidad de mantenerse actualizado. Uno no tiene la capacidad de mantenerse actualizado en todos los temas, digamos. Entonces, hay algunos temas en los que, por ser parte del ejercicio de la profesión, inevitablemente hay que hacer el esfuerzo de mantenerse lo más actualizado posible. Yo trato de hacerlo interactuando a veces con la academia, yendo a escuchar a las personas que siguen trabajando en los mercados, pero con una base más teórica, o que siguen trabajando desde la academia en interacción con lo que pasa en los mercados financieros o lo que pasa en la economía. Y además hay que sumarle modelos, o sea, inevitablemente tenemos que simplificar la realidad, tiene costos eso, pero al final nos ayuda un poco a pensar los temas, a entender cómo pueden ser los cambios de algunas variables y demás, con todo también los riesgos que eso tiene y los problemas que eventualmente puede acarrear, y meterse en los datos. O sea, hay que alimentar esos modelos con datos, uno tiene que conseguir evidencia empírica, tener tranquilidad de que esa evidencia empírica es estable y demás, eso obviamente es un trabajo difícil, y el juicio, bueno, hay dos formas de adquirir el juicio, yo le digo a los alumnos. Una forma es leyendo mucha historia. Yo creo que cuando uno es joven y cuando no tiene la experiencia de estar en eventos que son importantes o que son muy significativos en la economía mundial o en las economías regionales, al principio, cuando uno egresa, yo creo que leer historia económica, digamos, ayuda mucho. Y ayuda mucho porque, como suele decirse, la historia, digamos, no se repite, pero rima. Y después con el tiempo, cuando vamos avanzando en edad, claramente vamos adquiriendo la experiencia de los episodios vividos, de las crisis financieras. Por ejemplo, en el caso de la historia misma, cuando hay eventos de la naturaleza de la crisis del 2008, 2009, yo a mi equipo de analistas les sugerí, bueno, vayamos a leer, me acuerdo perfectamente, allá en septiembre del 2008, en la caída de Lehman Brothers, vayamos a leer, digamos, el capítulo 7 de la historia monetaria de Estados Unidos de Friedman Schwartz, y lo fotocopié y lo distribuí, o vayamos a ver la tesis de Bernanke, su tesis sobre los efectos no monetarios de la crisis financiera del 29, porque ahí van a estar las pistas de cuándo la recuperación se puede producir. Esa es una forma, por ejemplo, me parece, de apoyar el juicio. También en la propia pandemia, vayamos a tratar de ver cómo fue la gripe española, que además estaba también teñida de un gran shock de oferta, que fue la Primera Guerra Mundial.
bueno, cómo fueron las reacciones en aquel momento de las autoridades, de los gobiernos, la recuperación. El juicio, digamos, se adquiere, me parece, con la experiencia, cosa que uno a veces cuando es muy joven, obviamente no lo tiene, pero se puede reemplazar o se puede apoyar en la lectura de historia, porque hay muchos eventos que vivimos en estos tiempos que han tenido sus precedentes en la historia económica. Aldo, me abriste un tema enorme y le quiero hacer doble clic porque me parece que es súper interesante y aparte aparecieron algunas preguntas de la gente. La primera, a ver, ¿cuál dirías en este proceso de actualización de cómo pensás la macro y cómo pensás la economía? ¿Cuál dirías que fueran, si querés, en los últimos 10 años las sorpresas, las innovaciones más relevantes que hubo en términos quizás no de la teoría de vanguardia, ¿no? Sino de cómo te cambió la forma de pensar o de modelar la macro? Esa una. Y la segunda, yo en este momento generalmente suelo preguntar cuáles son tus economistas favoritos, a quienes lees, pero voy a hacer un pequeño pivot para enganchar la pregunta de gente del público, que es, ¿qué historiadores, quién te parece indispensable para hacer un poco ese recorrido que te recomendás de aprender y leer historia? Bueno, a ver, de partida, digamos, empezando por lo que un poco ocurrió en los últimos 10 años o 15 años, eh, yo diría que hay, primero, una confirmación de que las lecciones de la crisis del 29 se habían aprendido, digamos, y que, por lo tanto, quienes tenían una visión apocalíptica de que íbamos a pasar por una segunda gran depresión, me parecía que era un error porque la academia había avanzado. Yo creo que esa es una lección bastante importante. O sea, quiero decir, los economistas nos seguimos equivocando en las proyecciones, nos seguimos equivocando en a veces no ver cisnes negros, ¿ah? O no detectar shocks que eventualmente tienen un impacto muchísimo mayor al previsto. Y eso va a seguir ocurriendo. Sin embargo, la ciencia económica en estos, yo diría, 90 años o casi 100 años, ha tenido progresos enormes en muchos temas. Por ejemplo, en cómo manejar una crisis como la del 29. Es hoy claro que la crisis del 29, digamos, tuvo las consecuencias negativas que tuvo, mayoritariamente por mal manejo de política económica, mal manejo de política monetaria, mal manejo de política crediticia, incluso asociado a lo monetario, lo cambiario, o sea, tardanza en salir del patrón oro en algunos países, y después se asoció siempre a que había sido la política fiscal la que había salvado, digamos, o que había producido la recuperación de Estados Unidos y de otras economías desde el año 33 en adelante. Sin embargo, fue que en el 33 se pusieron todas las políticas en sintonía para producir la recuperación, se estabilizó el sistema financiero, se evitó que siguieran cayendo bancos en Estados Unidos, la política monetaria se volvió expansiva, por supuesto que la política fiscal también, y hubo otros planes y programas que impulsaron la recuperación. Entonces yo diría que lo que nos enseñó, lo que nos ha enseñado en los últimos 15 años, incluyendo la crisis financiera del 2008-2009, desde mi punto de vista, es que los economistas avanzamos y algunas megatendencias digamos, que estaban todavía en duda respecto a cómo resolver una crisis, se pusieron a prueba. O sea, yo siempre he dicho que quizás la mejor decisión de George Bush, hijo, fue haber puesto a Bernanke como presidente de la Reserva Federal, porque nadie mejor que Bernanke para manejar una crisis de esa magnitud, porque la había estudiado, porque la había incorporado otros canales que eran adicionales a los que Friedman y Schwartz habían escrito en su momento respecto al rol de la política monetaria en la crisis del 29. Yo creo que hemos avanzado en la importancia, por ejemplo, en el crecimiento económico de la apertura externa. La crisis del 29 nos dio una respuesta o dio una respuesta de política pública que fue más proteccionismo, menos globalización y demás, y eso fue un error, y muchos países crecieron menos, sobre todo los países pequeños,
y tuvieron un declive relativo durante una parte importante del siglo XX. Hemos aprendido que el principal factor que impulsa el crecimiento económico es la inserción externa en el mundo, es la apertura. Eso es un factor que ha quedado en estos últimos 90 o 100 años. Lamentablemente en los últimos 15, después de la propia crisis, yo creo que ha habido esta fragmentación que suele hablarse, hasta geopolítica en algún sentido, que condiciona la forma de inserción en el mundo. Es un riesgo, pero no parece, desde mi punto de vista, que vayamos a tener una reversión muy significativa en términos de la globalización o apertura al mundo. Creo que hoy Bueno, en muchos... perdón, Aldo, esa era justamente un poco mi pregunta encadenada, ¿no? Claramente se ve ese aprendizaje en cómo que se manejó la crisis de 2008-2009. ¿Vos dirías lo mismo de la reacción a la pandemia? Porque uno mira el policy en general, y para mencionar algunos ejemplos, post pandemia, el mundo emergente tuvo policy, por ejemplo, política monetaria mucho más eh, responsable, si querés, en el manejo de la inflación de lo que fue en los países desarrollados, ¿no? Que venían con una política monetaria súper expansiva y que quizás la Fed reaccionó un poco tarde. ¿Vos dirías que estos aprendizajes también perdón, tenemos acá a Miguel que apareció, también se cumplen en la macro más reciente? También se cumplen. A ver, el, 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 el episodio reciente tiene obviamente un correlato en los 20. Yo escribí una columna en el mismo año 2020 hablando de los paralelismos con los locos años 20. Habían cosas parecidas y algunas se han dado y veremos cómo evoluciona la década si no se confirman otras. O sea, yo en aquel momento ponía, por ejemplo, el paralelismo del cambio de protagonismo en el líder económico mundial en los 20 del siglo XX fue desde Inglaterra a Estados Unidos, ahora está siendo de Estados Unidos a China. En los 20, en esa etapa también se masificó la segunda revolución industrial. Acá se está masificando la cuarta revolución industrial. Hay quienes incluso sugieren que desde 2023, con los temas de inteligencia artificial diseminados, estamos también en una incipiente quinta revolución industrial. Ese es un tema que yo creo que tenemos que incorporarlo muy rápido, porque se está produciendo un cambio tecnológico a una velocidad que es otro de los temas importantes de estos últimos años. No hay que perder de vista eso, después podemos volver sobre ese tema. Y también en los 20 del siglo XX hubo amenazas a las democracias liberales que terminaron muy mal después en la década del 30 y obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Ese es un riesgo que acá ha estado latente. Hay amenazas a las democracias liberales en muchas partes del mundo. Por ahora, digamos, no se han traducido en las tendencias que vimos en los 20 del siglo XX, aunque uno debería ir a ver cómo era 1923, y quizás en 1923 había una suerte de restauración de la Belle Époque, y todavía no había tantos temores, pero estaba incipiente, habían algunas tendencias incipientes que en los 15 años siguientes se confirmaron. En Bueno, parte, Mussolini toma el poder por ahí, 23, 24, ¿no? Me claro, parece. por eso digo, pero en parte todo eso, y eso es la importancia de la economía, en parte todo eso fue muy agravado por el mal manejo de una crisis como la del 29. O sea, haber manejado muy mal la crisis del 29 tuvo consecuencias sociales, tuvo consecuencias políticas y tuvo consecuencias bélicas de tal magnitud que obviamente marcan a la crisis del 29 como una de las causas de todos esos eventos. Pero volviendo al tema de la globalización, yo diría que a diferencia de lo que pasó en esa época, aquí hay, por un lado, más conciencia académica, evidencia académica de la importancia de la apertura y de la inserción externa, en particular para países pobres, pequeños en el mundo, que no tenemos ningún caso de un país pequeño que se haya desarrollado cerrado al mundo. Y esa es una conclusión que la teoría económica ha dado en los últimos 100 años, esencialmente, o 90 años. Y por lo tanto, hay muchos países pequeños hoy en el mundo que siguen reclamando, que reclaman
alta inserción externa. La propia China, por ejemplo, o sea, China en algún sentido tiene un rol parecido en este siglo XXI al que tuvo Inglaterra en el siglo XIX. O sea, para China el comercio es clave, es fundamental, no puede crecer sin comerciar con el mundo, sin estar globalizado. Lo mismo que le pasaba a Inglaterra en el siglo XIX y antes. Y por lo tanto, y se nota, se percibe muchas veces en las declaraciones de China y en la defensa del libre comercio, o entre comillas, de una apertura, porque hay mucha discusión sobre el rol de China en algunas políticas asociadas al comercio, pero no parece que fuéramos a tener, desde el punto de vista de las políticas públicas, en términos estructurales, pueden haber periodos de corto plazo y demás de guerras comerciales que podrían volver, además, yo no lo descarto que tengamos una segunda mitad de la década, y ahí me meto en un tema cíclico, que como es la elección de Estados Unidos, que la elección de Estados Unidos de 2024 condicione, por ejemplo, el relacionamiento comercial con China durante los siguientes 4 o 5 años. Pero desde el punto de vista de países como India, China y otras potencias emergentes, tanto desde la perspectiva de lo que la evidencia y la teoría sugieren, como también desde los resultados que ellos mismos han observado recientemente en términos de desempeño económico, la globalización es clave y es una condición necesaria para que sigan creciendo a tasas altas. Entonces, yo diría que hay algunas cosas nuevas, es cierto, en los últimos años, pero también hay algunas confirmaciones muy importantes de lo que la teoría y evidencia fueron desarrollando durante los últimos 100 años, en particular con la inflación también, porque este fue el gran primer episodio después de los 70 de inflaciones altas en países desarrollados como Estados Unidos, por decir algo. Y hubo hubo muchos pronósticos de que, por ejemplo, el escenario que íbamos a tener en 2023 iba a ser de estanflación, estancamiento con inflación. Lo conversamos en octubre del año pasado, yo creo. Y ese escenario no se dio. ¿Y por qué no se dio? Porque en particular creo que los bancos centrales aprendieron la lección de los 70, ¿no? Los desarrollos teóricos que se hicieron en los 70 y posteriores, Lucas, Sargent, Prescott, un conjunto de economistas que en el fondo plantearon que aquellas políticas de demanda para compensar shocks de oferta, ¿no?, corrían el riesgo efectivamente de generar estancamiento con inflación, estanflación, o sea, en la disyuntiva de ganar un poquitito más de actividad, de tener un poquitito menos de desempleo a cambio de mayor inflación, lo que había pasado en los 70 es que nos habíamos quedado con los dos problemas, con el desempleo alto y con la inflación alta, esa era la estanflación. Y eso esencialmente tenía que ver, digamos, con que las expectativas de inflación se habían desanclado, con que no había credibilidad en esas metas y demás. Ahora hubo, desde el punto de vista de los bancos centrales, con la Fed incluida, a pesar del episodio de inflación más alta, a pesar que se le puede acusar de que quizás empezó tarde en el ajuste, que países como Brasil lo hicieron mejor y demás, lo cierto es que siempre la Fed y algunos otros bancos centrales de países desarrollados velaron porque las expectativas de inflación estuvieran ancladas y que esa era la condición necesaria para que esa disyuntiva de ese trade-off entre actividad e inflación funcionara en el corto plazo. O sea, uno puede tener una política monetaria un poco más expansiva en el corto plazo cuando enfrenta una desaceleración, siempre y cuando las expectativas de inflación estén ancladas, siempre y cuando las metas sean creíbles. Y yo creo que está emergiendo una conclusión respecto a que el manejo desde el punto de vista de la política monetaria de un shock de oferta como el que ocurrió y después de unas políticas de demanda muy expansivas que fueron la salida de la crisis, se han ido corrigiendo. En algunos países mejor, en otros países no tan bien, pero en definitiva me parece que también eso emergió de las lecciones de la teoría económica de los últimos 50 años, empezando en los 70. Interesante. O sea, vos, si tenés que
digamos, el diagnóstico de parados en hoy es la política económica ha hecho bien su trabajo, con algunos cuestionamientos que uno puede tener, pero ha hecho bien su trabajo, y en gran medida, si entiendo bien, lo que fue el shock inflacionario o el shock largo que arrancó con la pandemia, estamos como cerrando ese ciclo, ese gran shock. Abriste un par de cosas que quiero estirar un poquito más. Hablaste de ciclos largos, ¿no? De que estamos entrando en un nuevo ciclo largo donde juega la tecnología, donde juega la relación entre Estados Unidos y China y la geopolítica. ¿Podemos entrar un poquitito en detalle en eso? Vamos a mezclar con el tema anterior porque creo que es muy interesante y de nuevo la historia nos ayuda. Eh, Efectivamente, yo creo que hay que tomar una mirada optimista a lo que está pasando con esta cuarta revolución industrial, que yo diría empezó en los 2000. Si la tercera esencialmente, la tercera estuvo esencialmente ligada, la tercera revolución industrial, digamos, a las tecnologías de la información, a la capacidad que dos computadores se comunicaran, a la transferencia de datos y demás, y todo lo que eso derivó. Esos fueron los 90. Y en los 90 tuvimos, digamos, un shock de productividad muy importante que se reflejó, por ejemplo, desde el punto de vista financiero. Aquí seguramente hay mucha gente interesada en tendencia financiera. En los 90 se generaron tendencias financieras tales como que, digamos, los desarrollos en Estados Unidos, en el Nasdaq, en la exuberancia irracional de las tecnológicas, etcétera, produjo un ciclo de largo crecimiento en Estados Unidos, que estuvo apoyado por una política fiscal bastante contracíclica. Y ese es un punto que tenemos que dejar acá en un costado para retomar, porque yo creo que sí ahí hay una diferencia. O sea, yo creo que hay un contraste en lo que hoy puede haber estado ocurriendo entre la política monetaria y la política fiscal, en el rol de bancos centrales independientes como la Fed, preocupados de que la inflación vuelva al 2% y demás, y el rol de la política fiscal, que está más ligado obviamente a decisiones del sistema político. Y ese es un contraste con los 90, en el sentido que en los 90, digamos, en particular Clinton fue convencido por Greenspan y por Rubin, que era el secretario del Tesoro, para que hubiera una política fiscal que fuera lo suficientemente responsable, que llegó incluso a tener superávit fiscales y a prepagar deuda, y eso permitió un ciclo muy largo de crecimiento. Fue muy favorable para Estados Unidos, fue muy favorable para el mundo, tuvo consecuencias en la segunda etapa de los 90 negativas, cíclicas para nuestros países, porque el dólar se apreció, las tasas de interés subieron, los commodities cayeron, y obviamente repercutió sobre todo en aquellos países que tenían problemas fiscales, vulnerabilidades financieras, tipos de cambio fijo. No tenemos por qué entrar en detalle porque todos sabemos lo que pasó en particular en el Río de la Plata. Lo que quiero decir es que los 90 hoy nos marcan también una forma de comparar con lo que está pasando actualmente. Ahora tenemos de nuevo, ¿dónde se está produciendo la cuarta revolución industrial? Esencialmente en Estados Unidos. ¿Cuáles son las empresas ganadoras? Nvidia, Google, el propio Facebook, Meta, las Netflix, digamos, estas Big Seven, bueno, Tesla, por supuesto. Estas Big Seven son las ganadoras esencialmente porque han logrado entender el cambio que se está produciendo y encauzarlo, digamos, dentro de sus negocios y demás. Un Estados Unidos, digamos, o sea, una economía mundial muy desbalanceada hacia Estados Unidos tampoco es buena cosa, porque en el fondo significa tasas de interés eventualmente más altas, significa dólar más fuerte, significa efecto en los commodities a partir de este dólar más fuerte. Y por lo tanto es clave la política fiscal en Estados Unidos y hay un gran signo de interrogación. De nuevo, 2024, temas 2024. Creo que de los más importantes es la elección, porque la elección empieza, digamos, con las internas en enero y probablemente a mitad de marzo vamos a tener a Trump con el número de electores necesarios para ser elegido candidato republicano. Y ahí la batalla entre Trump y Biden va a ser muy pareja. Y eventualmente, si Trump volviera a ganar, tendríamos un escenario en donde quizás la política fiscal de la segunda mitad de la década de Estados Unidos vuelva a ser expansiva, tengamos guerra comercial, tengamos un escenario que el Make America Great Again, esa noción
en definitiva, genera problemas en otros países, problemas, digamos, en emergentes, que ya lo vivimos. Lo vivió Argentina 2018, 2019 y demás. De nuevo, hay que separar lo estructural, donde la visión es optimista, o sea, esta cuarta revolución industrial probablemente va a tener un impacto en productividad muy significativo. Las estimaciones acá dan para todos los gustos. Hay algunas, digamos, que hablan de que sería como el impacto en valor agregado entre 7 y 15 trillones de dólares de lo que está pasando con inteligencia artificial, con la automatización, con la teleoperación, con la robótica. Es un conjunto de procesos y de cambios que en particular en la inteligencia artificial no estamos hablando de una herramienta más, sino que estamos hablando de que vamos a subir un escalón que en una dimensión que no habíamos visto en las revoluciones anteriores. Esa visión estructural es optimista. O sea, ¿por qué es optimista? Porque en definitiva, si se canalizan habilidades adecuadas para las personas, si tenemos flexibilidad en los mercados laborales, si tenemos, digamos, capacidad de generar esa creación destructiva que las economías van requiriendo y van procesando, las otras revoluciones industriales al final tuvieron en general consecuencias en el balance positivas. Pueden haber sectores perdedores, efectivamente van a haber muchos más ganadores, y ese neto, digamos, es positivo. Sin embargo, ahora voy a lo cíclico. Si eso fuera muy desbalanceado, por ejemplo, hacia Estados Unidos, porque China pone límites a que la innovación, la creación destructiva, la flexibilidad, la creación de nuevas empresas, también lo puedan aprovechar. Ese desbalance, o sea, como una balanza muy hacia Estados Unidos y poco hacia China, que es el otro gran motor, corre estos riesgos más cíclicos de tasas de interés, de eventuales, digamos, de eventual apreciación del dólar globalmente, de commodities que eventualmente también por el dólar más fuerte terminan este ciclo y van cayendo. Entonces, hay A que... ver, ahí, perdón, antes de que cierres la idea. Entonces, vos pensás que estamos entrando en una etapa donde lo que fue, digamos, el gran motor de China en los últimos 20 años, China globalizando y exportando productividad a todo el mundo, estamos entrando en una etapa donde China juega un rol distinto, donde tiene menos ventajas. ¿Te imaginás algo así, un cambio muy estructural en el mundo? Es una gran pregunta. En el siguiente sentido, voy a tratar de hacer una síntesis y responderla. Cuando los países son pobres y cambian sus políticas públicas, esa es la gran lección de las nuevas teorías del crecimiento. Yo creo que esa es la otra revolución en la ciencia económica que ocurrió en los 80. En los 80 se trató de explicar por qué, si el modelo neoclásico pronosticaba que países pobres iban a evolucionar, digamos, y convertirse en países desarrollados, por el solo hecho de que les faltaba capital y les sobraba mano de obra, y por lo tanto la rentabilidad del capital era alta en un país pobre, la rentabilidad de la mano de obra era baja, y eso facilitaba, digamos, el movimiento de capitales de los países ricos, donde se daba el fenómeno al revés. Por abundancia de capital, la rentabilidad del capital era baja y la mano de obra más costosa en términos relativos. Ese solo fenómeno, digamos, no se daba, y se empezó a detectar que países pobres seguían siendo pobres, que países ricos seguían creciendo a tasas altas, e incluso que algunos países que habían sido ricos, como por ejemplo Argentina, tenían una etapa de declive. Esa conclusión que estaba en el modelo neoclásico se revisó con mucha evidencia empírica, y la conclusión fue, sí, la convergencia se produce, pero se produce condicional la calidad de las políticas e instituciones públicas que se desarrollan. Entonces, lo que empezó a ocurrir en el caso de China en el 78 fue que hubo un cambio en, sobre todo, políticas públicas e instituciones orientadas a capitalismo, hacia crecimiento, hacia el mundo y demás. Y eso generó, como ha generado en muchos países que logran esos cambios, una etapa, llamémosle, entre comillas, fácil. No es nada fácil, pero podríamos decir que es una etapa fácil de convergencia y de aumento significativo en el ingreso per cápita. Y eso ha llegado probablemente a un umbral en donde el modelo de China, que es básicamente, China crece con mucha acumulación de capital físico, o sea, China invierte 45% del producto, y como ahorra más que ese 45% del producto,
tiene superávit comercial o tiene superávit en cuenta corriente. O sea, en el fondo es una economía con un consumo muy reprimido, con un ahorro muy alto, que le permite no solo financiar la alta tasa de inversión que tiene, sino que adicionalmente exporta ahorro al resto del mundo. Cuando uno descompone el crecimiento, digamos, de China, el crecimiento potencial que hoy tiene China, algunos lo sitúan en 5,5%, por ejemplo, la mayoría de ese crecimiento viene de acumular capital físico, viene de una tasa de inversión alta. China no crece porque la población esté creciendo, porque sabemos que la población de China está declinando, o sea, no hay un aumento en la oferta laboral. Hay una reasignación de trabajo, es decir, trabajadores que están en el sector rural se van al sector urbano, como se quedan expuestos a tecnología, a capital, a maquinaria y demás, su productividad cambia. Esa es una reasignación. Pero cuando vemos los datos de productividad total de los factores, tampoco China tiene un desempeño rutilante, al contrario. El aporte de la productividad total de los factores en China es muy bajo, medio punto, quizás un punto. O sea, el 5,5% de crecimiento de China se logra, el 90% por inversión en capital físico y el resto por algo de mejora en el capital humano y algo de productividad total de los factores. Entonces, estos dos desafíos que tiene China ahora son los más difíciles. Necesita subir la productividad total de factores, necesita mejorar el capital humano y que esos dos motores reemplacen el aporte de la inversión. Y no se ve que se estén desarrollando, llamémosle para simplificar, solo caricaturizo, políticas de oferta. O sea, China parece tener pocas políticas de oferta para que le permitan elevar el crecimiento potencial o al menos que el crecimiento potencial no decline. De modo que en la convergencia de China, que se parece quizás a la de Taiwán en su momento, que se parece a la de Singapur, que se parece a la de Corea y demás, China necesita, digamos, para que su crecimiento potencial no descienda tan rápidamente, necesita más productividad, necesita mejor capital humano, para eso necesita flexibilidad, innovación, empresas que como en Estados Unidos, digamos, canalicen esta creación destructiva. En el corto plazo, a lo cíclico, puede reaccionar todavía con políticas de demanda, porque es un caso un poco distinto a los occidentales de desarrollo. Siempre se habla de que viene una crisis financiera en China, pero lo cierto es que las crisis financieras generalmente están muy acentuadas, muy aceleradas, por ejemplo, por si hubiere, digamos, una gran apertura de la cuenta de capitales, y eso no existe en China. Entonces, no es fácil correr contra los bancos. Segundo, las crisis financieras en general significan intervención en la propiedad de los bancos y en el caso de China ya el Estado tiene un rol bastante protagónico en la propiedad de los bancos. Por lo tanto, uno diría que si hubiera un problema, cambia en algo la participación del Estado, capitaliza el Estado, juega un papel ahí y por lo tanto eso también lleva a pensar de que es menos probable que tengamos un evento tipo occidental como los que hemos tenido en el pasado. Y tercero, más allá de que la situación fiscal en China se ha venido deteriorando, todavía está en niveles, digamos, de endeudamiento que le permitiría ante ciclos de esa naturaleza o eventos de esa naturaleza reaccionar. O sea, China tiene políticas de demanda para hacer y probablemente va a reaccionar con políticas de demanda, lo está haciendo, o sea, ha bajado las tasas de interés, ha bajado los encajes bancarios, estimula el crédito, hace política fiscal, desarrolla programas de infraestructura, todo eso lo hemos visto en estos últimos meses y probablemente lo vamos a ver. Esas políticas de demanda tienen cierto espacio para estabilizar el crecimiento, no generar una crisis. Pero la pregunta de fondo con China es las políticas de oferta y si logra que el crecimiento de largo plazo no se desacelere tan rápidamente. Y ahí hay una gran incógnita planteada. Ahí Y juega la geopolítica, me imagino, fuerte, ¿no? O sea, eh, bueno, la digamos, geopolítica. una cosa es un mundo integrándose y otra cosa es un mundo actuando a la defensiva, ¿no? Bueno, a ver, les recomiendo mucho el informe del Fondo Monetario, el World Economic Outlook. Generalmente del World Economic Outlook nos quedamos con el primer capítulo, las proyecciones, los análisis por países y demás, pero siempre hay contenido interesante en los otros capítulos. El de abril en particular puso foco mucho en el tema justamente de lo que estás mencionando, Luciano, esta fragmentación geopolítica que genera
como que el comercio tiende a concentrarse, digamos, entre países o regiones con ideologías parecidas. Simplifiquemos, se exacerba el relacionamiento entre Rusia y China, por ejemplo. O la inversión extranjera se mueve también por criterios de naturaleza ideológica o geopolítica. Algo de eso ha pasado en los últimos años y es un riesgo porque en el fondo eso puede quitar eficiencia, puede generar mala asignación de recursos, puede en algún sentido también limitar la movilidad de capitales y la propia integración y la propia integración comercial. Ahí hay un riesgo. De nuevo, yendo a lo cíclico, perdonen que mezcle lo estructural con lo cíclico, hay que distinguirlo siempre, pero me parece relevante. Yendo a lo cíclico, por eso la elección de Estados Unidos es tan importante el año que viene y por eso el riesgo de la segunda mitad de la década puede ser muy alto. Porque si tuviéramos de nuevo un recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eso va a tener un impacto en el comercio, en el crecimiento mundial, en los precios de las materias primas y al final en los países emergentes. Entonces, el año que viene, esa elección va a marcar mucho de lo que pueda ser el relacionamiento posterior. Por otro lado, el respaldo ciudadano a lo que sería la globalización en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas no es, se ha perdido. En general es como una forma, digamos, de muchas veces atribuir problemas que tienen que ver con otros factores. O sea, pueden tener que ver con la educación o pueden tener que ver con la flexibilidad para desarrollar empresas y captar las nuevas tendencias, etcétera. Pero se le atribuye muchas veces a la globalización y a esa apertura los problemas que pueden estar enfrentando ciertos sectores más tradicionales en determinados países. Bueno, en el caso de Estados Unidos, lo hemos visto muy claramente, por ejemplo, sector automotriz. Uno puede comparar Tesla con las Big Three, que las Big Three, las tres marcas más tradicionales de Estados Unidos, parecen ser empresas del siglo XIX, mientras que tenemos una empresa Tesla del siglo XXI, etc. Entonces, yo diría que lo de China es preocupante y podemos estar en un escenario diferente en el sentido de que algunas de las señales del último tiempo de las autoridades chinas han ido en contra de lo que sería impulsar esa innovación, esa creación destructiva, esas empresas que salen a competir al mundo y demás, entre otras cosas por temor a que la escala que algunas de esas empresas, AliExpress es un ejemplo bien emblemático, a que la escala que esas empresas estaban tomando, al riesgo del poder también creciente que estaban adquiriendo, pudiera comprometer, por ejemplo, digamos, el manejo político en China, centralizado y demás. Es decir, estamos en un momento de la historia de la humanidad que es genial, para mi punto de vista es fascinante, ¿no? Porque es como la tecnología ha generado una descentralización notable. Mire, estamos conectados a distintos lugares hablando sobre estos temas. Luciano tiene una empresa, digamos, que desarrolla básicamente la integración de datos, cifras, análisis que vienen de personas desde distintos lugares, no necesariamente en un lugar físico en forma conjunta y demás. La pandemia solo estoy diciendo esto, catalizó tendencias que ya estaban desde hace años ahí, le dio el gran empujón. Y China parecería que va por una corriente del punto de vista político, social, ciudadano y demás, que es el contrario a esa descentralización, es como la centralización. Entonces, vamos a ver en los próximos años, pueden ocurrir dos cosas, justamente que estas dos cosas no van por no sintonizan bien y hayan problemas graves. Lo otro es que China reaccione y eventualmente promueva cierta descentralización, cosa que hoy se ve poco probable. Bueno, ahí Aldo, meto comentario al pie y abro otro tema después, que sirve también la analogía con el fin del siglo XIX, ¿no? Cuando, Claro. digamos, tenías las tendencias sociales por un lado y después el avance de la tecnología te llevó, por un lado, al desarrollo de las democracias occidentales más modernas y por otro lado, los estados totalitarios.
¿no? El mismo avance tecnológico también permitió el desarrollo de esos estados totalitarios. Por eso, la novedad, a ver, si yo exagero la comparación, que no la puse en esa columna del 2020, pero si exagero la comparación entre los 20, obviamente que está esa hebra totalitaria, esa hebra de amenazas a las democracias liberales y demás que hubo en la década del 20, que nos pone a todos muy nerviosos. También está la crisis Mm. del 29, que nos pone nerviosos, pero por lo menos sabemos cuáles podrían ser las políticas para reaccionar si pasara eso. Porque no olvidemos lo de los cisnes negros. O sea, hay varias de las crisis que han pasado. Si me preguntás qué cosas hemos aprendido, hay varias de las crisis que ocurrieron en los últimos 30 o 35 años, que son crisis que no las vimos. O sea, la crisis asiática del 97 fue una crisis que yo, repasando informes del 96 o del 97, en general todo el mundo hablaba de que Asia era el nuevo paradigma y Asia iba a ser en los próximos años la región del mundo, que en algún sentido en términos estructurales lo fue, pero tuvo una mega crisis cíclica entre el 96 y el 98, o entre fundamentalmente 97 y 98. La misma pandemia fue otro cisne negro, la crisis financiera del Bueno, la 2008-2009. caída del muro de Berlín, si querés. La También, misma. en algún sentido, No se también. la Así esperaba que, nadie. yendo a los 20, hay que tener cuidado cómo sigue evolucionando esto, porque puede perfectamente que aparezca un cisne negro, que aparezca una crisis que no Mm. tenemos en el radar. Pero es cierto lo que decís. A ver, hay mucho de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1914, toda esa etapa, hay mucho que se repitió en algún sentido entre los 80 y la crisis financiera del 2008-2009. Hubo mucho. Ahora, y lo que vino después, parece que hay cosas también que se están repitiendo, pero todo más atenuado, todo un poco más atenuado hasta ahora. Quizás, ¿por qué más atenuado? Y esa es la visión optimista. Yo soy un, digamos, optimista empírico o racional optimista, como quieran llamarle, más empírico, que en el fondo tiene que ver con estos aprendizajes de las ciencias. O sea, y cuando hablo de las ciencias, hablo de las ciencias en general, o sea, las ciencias duras, por supuesto, pero también las ciencias sociales y en particular la economía y los progresos que la economía ha hecho, a pesar de los errores y a pesar de que todavía tenemos un montón de temas que no los tenemos completamente bien comprendidos, ni menos bien pronosticados, pero sí hemos aprendido algunas cosas y eso ha generado reacciones distintas a lo que fueron las crisis en el pasado. También tenemos, y no es menor, como tuvimos en aquellas épocas, bueno, y tú lo dejaste implícito en tu comentario, problemas políticos serios, o sea, faltas de liderazgo relevantes y demás, que yo creo que van a condicionar un poco lo que puede venir en los próximos años. Aldo, nos quedan 10 minutos. Bajemos un poquito a la región. ¿Cómo este mapa, estas tendencias del mundo, cómo te imaginás? Vamos, si querés, con las grandes tendencias, no entremos tanto en detalle país por país, pero ¿cómo te imaginás que afectan a América Latina? ¿Cuál es la capacidad de América Latina de surfear estas olas? Bueno, yo diría, la palabra que yo he usado, digamos, para el 2023 o 2024, después de la crisis financiera de febrero-marzo, que ya nos olvidamos, pero que tuvimos ahí un cisne negro pequeño, que fue la caída del Silicon Valley Bank, algunos otros bancos regionales en Estados Unidos, lo mismo de lo de Credit Suisse, que parecía, digamos, que era al final como yo a veces suelo llamar, el alfiler del alza de las tasas, digamos, pincha o genera problemas en activos o financieros de cierta naturaleza, y parecía que ese era el evento, que el alza de las tasas estaba catalizando eso, los bancos centrales reaccionaron muy rápido y demás, y eso se amortiguó. Pero al final, el año 2023, más allá de volatilidades, de los eventos que hemos tenido, de el conflicto reavivado en Medio Oriente, de tendencias que hemos visto en algún sentido
mantenida. Al final, 2020 es un escenario como de desaceleración y de desinflación. O sea, quizás la desaceleración no fue tan aguda como podía esperarse, porque se acuerdan que a principios de año se hablaba, el Fondo Monetario hablaba de un tercio del 2023, mundo, perdón, 2023, ¿no? perdón, Dijiste 2023, 2020. Ah, perdón, 2023. 2023, el Fondo Monetario hablaba de un tercio del mundo en recesión, ¿no? Y yo diría que los dos motores importantes, que son Estados Unidos y China, mantuvieron un crecimiento razonable y en particular en Estados Unidos la desinflación se fue dando, quizás se fue dando un poco más lenta, pero se dio así. Y lo que queda, digamos, para 2024 en el corto plazo es, me parece, algo de respiro. Respiro en el sentido de que la desinflación puede al menos llevar a una pausa en la Reserva Federal. Esa pausa eventualmente, si la inflación se consolida a la baja, podría llevar a alguna baja en la tasa de interés en el segundo semestre del año que viene o quizás antes. Ahí veremos cómo hace la sintonía fina la Fed. Y es un escenario, digamos, de crecimiento algo por debajo del promedio, mediocre, pero crecimiento al fin, en torno a 3%, no es una recesión, y eventualmente podríamos tener un escenario, digamos, desde el resto del mundo de un dólar eh, relativamente estable y commodities también relativamente estables, aunque con márgenes ahora en los negocios de los commodities menores por razones de costos y demás. O sea, diríamos, no es un viento en contra, no es un viento a favor, es quizás un escenario que no nos va a dar mucho impulso en lo que viene. Y la pregunta es hacia adelante, 2025 hacia adelante, porque va a condicionar mucho esto, lo que decía, la elección de Estados Unidos. China probablemente va a tener políticas expansivas que va a lograr mantener el crecimiento cerca de 5,5%. Eso con Estados Unidos creciendo a una tasa más cercana al 2%, no es un escenario excesivamente negativo para nuestros países, no lo es positivo tampoco. De modo que yo creo que no vamos a tener en la región un escenario que sea de impulso, y eso probablemente está llevando a que la mayoría de los países vayan a crecer en el corto plazo, aquellos que tienen políticas, digamos, razonables en términos de estabilidad macroeconómica, muy cerca de su crecimiento potencial. Y el crecimiento potencial de América Latina es mediocre. O sea, el de Chile es 2%, el de Brasil no es mucho más de 2%, el de Uruguay 2,5%. En definitiva, nos estamos quedando en un escenario también de mediocridad que si luego en la segunda mitad de la década el viento se pone definitivamente en contra por estos episodios que yo estoy mencionando, de una guerra comercial recrudecida, de un cisne negro que aparezca que no vemos, por un eventual rebote en la inflación, por problemas fiscales en los países desarrollados u otros, yo creo que vamos a tener un escenario bastante más complicado en el resto de esta década. Esa es como un poco la combinación de las perspectivas de corto plazo, llamémosle respiro, algún respiro, a lo que eran las amenazas, a lo que eran los riesgos, a lo que parecía iba a ser un escenario muy crítico, porque miren todos los eventos que hemos superado, digamos, en los últimos 2 años. O sea, superamos la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias que eso podía tener. Luego superamos la primera alza de las tasas de interés que parecía iba a generar un impacto mucho mayor. Después, en algún sentido, se superó también la crisis financiera de Estados Unidos. Y en el último tiempo hemos tenido estos episodios un poco más aislados, pero episodios importantes, ya sea de el riesgo de que la inflación no bajara y las tasas subieron otro escalón, o el propio conflicto en Medio Oriente. Y teñido además por temas climáticos que nos están condicionando también, porque hemos tenido sequías intensas, ahora el Niño, en algunos países el Niño está golpeando en forma muy significativa. Y ese corto plazo resiliente, podríamos decir, en casos como Brasil, en casos como eventualmente Uruguay, aislado del fenómeno de la sequía, y otros países, yo creo que más allá de eso queda una perspectiva
no muy alentadora para la segunda mitad de la década. Ese es como el escenario más Eh, probable. ¿Sabes, Aldo? A ver, te hago un comentario a ver qué reacción te genera, que a mí me pasa ahora cuando miro la economía de América Latina, y un poco quizás tiene que ver con esto que decís vos, de que estamos como si querés, en un ojo de una tormenta donde los vientos globales no están pegando ni para un lado ni para el otro, como esa suerte de neutralidad. Y me pasa cuando miro la economía de América Latina que se ve como que cada país hoy está enfrentando su propio problema macro, su propio desafío con una heterogeneidad como no recuerdo haber visto en mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, miro a Argentina y Argentina está cruzando su hiper. Miro a Chile, Chile está sufriendo un estancamiento, hace 3 4 años que no crece. Miro a Uruguay, bueno, Uruguay se está enfrentando a problemas de cuenta corriente, de atraso cambiario, otro tipo de problemas. Miro a Colombia, Colombia tiene la inflación, es el único que no pudo bajar la inflación. Como que cada país está, lo que le está pasando a cada país hoy está como muy dominado por sus propias tendencias comparado con grandes vientos que los mueven a todos juntos. A ver, hay temas idiosincráticos que son muy relevantes y muy distintos, es cierto, y también están las tendencias comunes. Por ejemplo, una tendencia común es que en general América Latina lleva una década de crecimiento muy pobre en términos per cápita, sobre todo. O sea, terminado el superciclo de commodities en el 2014, lo que quedó claro era que el crecimiento potencial de América Latina era bajo y que sin un viento muy a favor, en definitiva, no había, digamos, capacidad de crecimiento mayor a ese potencial. La salida de la pandemia nos generó un impulso más o menos significativo con las tasas de Estados Unidos al cero, con el dólar en el mundo débil y con el fuerte salto de commodities. Este salto de commodities es el séptimo gran salto de commodities en 200 años de historia, partiendo por el primero que ocurrió en las guerras napoleónicas y terminando en el último o el penúltimo ahora, que fue el superciclo de 2003 a 2014. Este ciclo de commodities, mi perspectiva, no de ahora, era de 2020, era que iba a ser más corto, que podía, porque como el riesgo de inflación era más alto, podía terminar antes. Y en algún sentido, digamos, no ha terminado todavía porque nos hemos quedado con commodities que son bastante más altos en sus valores nominales que los que hubo en el 2015 a 2020, un poco más bajos que los máximos del superciclo, y que con el aumento de costos asociado y demás ha ido, digamos, achicando los márgenes. Entonces, esa es una tendencia común. Esa es una tendencia común. Otra tendencia común es el tema de la calidad de la política y la fragmentación política que hay y la capacidad de lograr acuerdos. O sea, uno empieza a encontrar en muchos países, salvo excepciones, gran fragmentación política, que ya viene de hace un tiempo, dificultades para generar consensos y por lo tanto dificultades para generar políticas que sean, digamos, las que ataquen estos problemas más de fondo que tiene América Latina. Es decir, para que logre en algún sentido aislarse de esos vaivenes del mundo, subir el crecimiento potencial, ser menos volátil, generar políticas de inclusión más, más relevantes con mayor impacto. Tercero, como tenemos problemas de educación muy significativos, que no somos los únicos en el mundo que los tenemos, ¿no? Esos problemas en términos de calidad educativa, quizás ya no en cobertura en muchos países, aunque hay algunos países que todavía tienen problemas de cobertura, sobre todo a nivel secundario y fundamentalmente terciario, nos plantea una gran interrogante de cómo nos va a impactar en esta cuarta revolución industrial o quinta revolución industrial en términos, primero, de la capacidad de desarrollar empresas que se inserten en ese mundo, en las habilidades que ese mundo demanda y demás. Y por lo tanto, eso tiene consecuencias obviamente sobre la distribución del ingreso, que es un tema que en América Latina siempre ha estado muy presente por los malos indicadores de distribución del ingreso y por muchas veces también los malos enfoques de política pública para enfrentar esos problemas de distribución del ingreso. O sea, en vez de
ir por la educación y dinámico en términos de segmentos de la población que pudieran captar desarrollar esas nuevas habilidades e insertarse en el mundo. Entonces, empezamos a tener hoy, y la pandemia nos va a dejar problemas acrecentados en una perspectiva de largo plazo, ciertos sectores que están educados, que tienen capacidad de insertarse al mundo, que tienen capacidad de exportar servicios al mundo, que tienen remuneraciones altas, y un otro conjunto de sectores de la población, segmentos de la población, que no van a tener esas habilidades desarrolladas, no se pueden insertar al mundo y van a mantener esas tareas no calificadas que van a estar muy, muy amenazadas o que están siendo muy, muy amenazadas por la cuarta revolución industrial. Entonces, me parece muy buena la síntesis que estás haciendo de lo idiosincrático y paralelamente tenemos problemas de tendencias comunes en lo político, en las políticas públicas, ¿no? Y en esta situación de la educación en particular, que yo creo que es un tema sobre el cual se habla mucho, pero que somos muy lentos y la velocidad a la que hoy está cambiando el mundo en materia tecnológica, de la cuarta revolución industrial, de estos desarrollos, nos hacen que esos riesgos se acrecenten, o sea, se acrecenten en la presión sobre la política fiscal, sobre las políticas sociales, sobre las políticas redistributivas, y que las soluciones que emerjan no sean necesariamente las que corrigen esos temas, que ayudan a resolver esos problemas. Bueno, Aldo, como siempre, un placer enorme. Estamos en tiempo cumplido. La verdad que me quedaría hablando una hora más, porque es un placer escucharte. Bueno, como siempre, un gusto grande. Hicimos una recorrida, me parece que hablamos de todo. Me parece que las cosas que teníamos en la agenda no hablamos de casi nada, con lo cual imagínate cómo nos fue llevando la conversación. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. Voy a estar en un rato, vamos a estar subiendo esta charla a las redes, la circulamos. Y bueno, Aldo, te agradezco muchísimo por la conversación. Bueno, no, el agradecido soy yo, siempre es un placer conversar contigo, y bueno, y además felicitarlos porque en el fondo son una empresa innovadora, que está justamente compitiendo y desarrollando servicios y actividades que están justamente en ese mundo globalizado, que demanda cosas de esta naturaleza, y por lo tanto es una oportunidad. Entonces ese es el lado optimista, digamos, de América Latina, así que por eso también agradecerle y felicitarle. Bueno, muchas gracias. Se vienen muchas noticias de nuestro lado en los próximos meses, así que stay tuned. Bueno, Así les mando un estaremos. abrazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.